Es el mes de marzo de 1963. La CIA está a punto de asesinar a Fidel Castro. Lo han estado intentando por años, pero esta vez tienen el plan perfecto, envenenándolo con su debilidad más grande, las malteadas de chocolate. Y esta es la heladería favorita de Castro. Así que un agente encubierto de la CIA en La Habana ha reclutado a miembros de la Cosa Nostra, la mafia italiana que fue despojada de todos sus casinos y hoteles por la Revolución Cubana. Su misión es envenenar la malteada de chocolate que ordena siempre Fidel Castro. Es un plan infalible. Ni siquiera los sistemas de servicios de seguridad cubana lo han detectado. Fidel llega como siempre y ordena su batido de chocolate. La mafia ha reclutado al mesero y le han dejado una píldora venenosa oculta en el congelador. Pero justo en el momento de envenenarlo, la píldora se ha quedado pegada al congelador. Y para cuando el mesero quiere despegarla, el veneno se riega por todas partes y lo único que hace es salir corriendo del lugar. Pero los servicios de seguridad cubana lo ven huyendo y de inmediato lo descubren todo. Esta vez, Fidel se ha salvado por pura suerte. Un día más para vivir y un fracaso más de la CIA para asesinarlo. Pero este no ha sido ni el primero ni el último. Según los servicios de seguridad cubana, entre los años 1959 al 2000, la CIA intentó asesinar a Castro 634 veces. Pero ese número siguió creciendo. Según el propio libro Récord Guinness, fueron 638 los intentos de asesinato hacia el líder cubano de 1959 al 2006. Documentos secretos desclasificados del propio Senado de Estados Unidos en este informe de 1975 llamado el Comité Church encontró evidencias de al menos 8 complots que involucraban a la CIA para asesinar a Fidel Castro. En menos de 5 años, entre 1960 y 1965. Entre los métodos que figuran en el documento están desde francotiradores, puros con veneno, puros explosivos, un traje de buzo con hongos, hasta un químico para que se le cayera la barba. El tabaco aquello con explosivo, una cosa para que se cayera la barba, que era más bien un arma política, no tener un caracol muy bonito que explotara, fusiles con mirillas telescópicas. Pero ¿por qué la CIA tenía esa obsesión de asesinar a Fidel Castro a como diera lugar? Tal vez, como con ningún otro hombre en la historia de sus enemigos públicos, y lo más asombroso, cómo es que una de las agencias de inteligencia más prestigiadas y letales del planeta falló tan vergonzosamente una y otra vez en sus planes de asesinar al mandatario de una pequeña isla. ¿Quieres saber el secreto detrás de la historia del hombre que humilló 638 veces los planes de la CIA? Pues empecemos por aquí. Primero, ¿por qué esa obsesión de la CIA por asesinar a Fidel Castro? Para entenderlo, hay que ver el antes y el después de Fidel Castro para los intereses estadounidenses. Antes de la Revolución Cubana, Fulgencio Batista, un militar que se convirtió en presidente, transformó a Cuba en un paraíso para Estados Unidos. Su relación era inmejorable. De hecho, durante esos 25 años en que este hombre estuvo al frente de la isla, a Cuba se le conocía como el prostíbulo de América. Pero ¿cómo llegó al poder este joven humilde que inició cortando caña en los campos de Cuba? Una vez que ingresó al ejército cubano, tuvo un ascenso rápido en su carrera militar y desde allí desplazó a su antecesor con un golpe de estado conocido como la Rebelión de los Sargentos. Pero para lograrlo, Fulgencio Batista pactó con Washington mantener la política del buen vecino, que en ese entonces promovía el gobierno de Roosevelt en América Latina. Esa política consistía en portarse bien con todo lo que Estados Unidos ordenara, a cambio de un trato preferencial en la exportación azucarera, privilegios en los sectores agropecuarios, energético y bancario. Algunos podrían pensar que era un trato, si no justo, al menos con ciertos beneficios para Cuba. La verdad es que para asegurar la exportación azucarera en manos de las nuevas inversiones estadounidenses, Fulgencio Batista echó de las haciendas a los campesinos cubanos que las habían ocupado, mandó a asesinar a dirigentes marxistas
le devolvió a Estados Unidos el control de la compañía eléctrica en Cuba y le alquiló la base de Guantánamo a perpetuidad al Pentágono. Después de eso, convirtió a Cuba en la lavadora particular de las mafias italianas estadounidenses, al grado que en 1946 tuvo lugar en La Habana la cumbre más grande de la mafia italo-estadounidense que se recuerda, de los capos criminales como Lucky Luciano, Vito Genovese, Santo Traficante, Albert Anastasia, Frank Costello. Caballeros, allow me to welcome you to the city of Havana. permítame darles la bienvenida a la ciudad de La Habana. I want to thank this distinguished group of Yo quiero American darle las industrialists gracias a este distinguido grupo de industriales for norteamericanos continuing to work with Cuba. por continuar trabajando con Cuba. Esta escena de la famosa película del Padrino fue de hecho basada en hechos reales. La cumbre de la Cosa Nostra, que se reunió en el Hotel Nacional, la mitad de la isla le pertenecía a la mafia y la otra mitad a las empresas y tropas estadounidenses, que controlaban desde la energía eléctrica hasta literalmente la isla de Guantánamo. Y apenas llegó Fidel Castro al poder, la fiesta se acabó. Todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO. Todo se expropió en menos de un segundo. Las empresas de las multimillonarias transnacionales estadounidenses y europeas en la isla, como la Standard Oil, la United Fruit Company, todos los casinos, los lujosísimos hoteles de las mafias más poderosas de Estados Unidos, se quedaron cruzados de brazo viendo cómo miles de millones de dólares se desvanecían. Y encima de todo eso, para irritarlos más, la Guerra Fría y la amenaza comunista estaba justo enfrente de sus narices, a menos de 400 kilómetros de distancia. Pero si acaso Fidel Castro moría o era derrocado, Estados Unidos podía recuperarlo todo, y hasta con intereses. Entonces fue aquí cuando comenzó el plan de la CIA para borrarlo del mapa. Digo, ¿qué tan difícil podía ser derrocar al líder de una pequeña isla? Pero había un par de sorpresas que la CIA no se imaginaba. Eliminar a Fidel Castro y a la revolución cubana, que les había quitado todo, se convirtió en uno de los objetivos principales de Estados Unidos desde 1959 con el presidente Eisenhower. Hasta el día en que Fidel murió, no hubo un solo presidente a partir de Eisenhower que no planeara deshacerse de Castro de una o de otra manera. Y esta es una gráfica en la que te muestro cuáles fueron los intentos de asesinato más conocidos hacia Fidel Castro en manos de la CIA, ordenadas por distintos presidentes estadounidenses. Y en esta guerra no declarada por Estados Unidos y la CIA contra Cuba, de más de medio siglo, estas fueron las operaciones más increíbles de Estados Unidos para asesinar a Castro de las formas más ingeniosas, y así fue como la pequeña isla de Cuba burló cada una de ellas. La primera, o la más conocida, fue la Operación Patty. Este fue uno de los planes secretos más fuertes de la CIA. El objetivo principal era asesinar a Fidel y a Raúl Castro el 26 de julio de 1961. El general de la comisión fue Maxwell Taylor, quien dirigía la comisión oficial para analizar el fracaso en Playa Girón o Bahía de Cochinos. Básicamente, el plan de la CIA era que contrarrevolucionarios cubanos incendiaran la isla con acciones de sabotaje y levantamientos en todo el país, sobre todo en La Habana y Santiago de Cuba, incluso la toma de las ciudades. Pero ese escenario apenas era el comienzo. Mientras esa ola de violencia ocurriera, agentes encubiertos de la CIA pretendían asesinar a Raúl Castro en Santiago de Cuba, utilizando para ello una ametralladora calibre 30, y después hombres armados con granadas cubrirían la retirada de los asesinos. Pero si eso fallaba, la CIA tenía un segundo plan. En ese mismo día, eliminarían físicamente a Raúl Castro durante su camino al aeropuerto. Simultáneamente, mientras asesinaban a Raúl, intentarían asesinar a Fidel Castro en La Habana con un mortero de 82 milímetros. Después de eso, la Operación Patty contemplaba generar un conflicto más en la base naval estadounidense de Guantánamo contra el gobierno de Castro, para crear la excusa perfecta
de una intervención militar estadounidense directa a Cuba, eliminando a Castro, a su hermano y tomando el control militar de la isla. Pero 4 días antes de que se ejecutara el Plan Patty, las fuerzas de seguridad del Estado cubano desmantelaron la operación, deteniendo a los principales operadores en toda la isla, incluyendo a un alto agente secreto de la CIA, que una vez que fue capturado le cantó a las agencias de seguridad cubanas sus mejores éxitos, revelando un nuevo plan de atentado que había sido preparado para el mes de octubre contra Fidel Castro. Y esa era la Operación Liborio, que era un segundo plan para desestabilizar al país caribeño y crear las condiciones de caos a través de una guerra psicológica con acciones de sabotaje y terror para asesinar a Fidel Castro. La Operación Liborio de la CIA radicaba en incendiar La Habana, quemar las grandes tiendas, destruir el transporte público, las instalaciones del sistema eléctrico, asesinar a varios dirigentes de las organizaciones revolucionarias y así crear un descontento popular que volcaría al pueblo cubano en contra de Fidel Castro. Esto provocaría un caos que sería aprovechado para atentar contra la vida del mandatario. Después siguió la Operación Mangosta en 1961, cuando el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, aprobó esta operación, también conocida como Proyecto Cuba. Se dio un seguimiento profundo a este plan, elaborado con mucho tiempo, que pasó incluso a la administración del presidente John F. Kennedy. Pero como la CIA ya había fracasado anteriormente en los planes de asesinar a Castro, en esta ocasión las fuerzas militares estadounidenses supervisarían a la propia CIA a través del general estadounidense Maxwell Taylor. Entre los objetivos principales de la Operación Mangosta estaban no solo asesinar a Fidel Castro, también se pusieron en marcha 33 suboperaciones especiales secretas, 3 en materia de guerra económica, 6 en política, 6 militares, 5 en inteligencia y 4 de subversión política e ideológica, y posteriormente se agregaría una más a través de un programa de guerra biológica dirigido a destruir la zafra de azúcar cubana y con esto demoler su principal fuente de ingresos. En estas fechas incluso, el Departamento de Defensa de Estados Unidos había dirigido sus misiles nucleares hacia la isla, pero afortunadamente esa operación se detuvo después de la crisis de los misiles, también conocida como la crisis de octubre, porque básicamente requería una inversión millonaria para su ejecución, que Estados Unidos no podía respaldar a media crisis. Pero la CIA ya tenía planeadas varias estrategias mucho más baratas y accesibles para acabar con la vida de Castro, como la Operación Exterminio, que consistía en reclutar criminales a través de altos oficiales como Richard Bissell, subdirector de la CIA, que reclutó a miembros de la mafia italiana en Estados Unidos, a la misma que Fidel Castro les había expropiado sus hoteles y casinos para asesinarlo a cambio de una gran recompensa. Pero como asesinar a Fidel Castro en suelo cubano era casi imposible, en una visita a Estados Unidos, Fidel Castro se hospedó en el Hotel Teresa, en donde el plan de la CIA y la mafia consistió en poner una caja de puros de los favoritos de Castro con una sustancia explosiva que le volaría la cabeza en la primera bocanada. Para esta operación, la CIA había dado instrucciones a miembros de la mafia de la familia Rosselli de reclutar a cubanos contrarrevolucionarios que vivían en Florida. Rosselli contactó a 2 mafiosos conocidos como Momo Salvatore y Santo Traficante, un famoso gángster de Chicago, y el otro, el jefe de la Cosa Nostra en Cuba durante la era de Fulgencio Batista. Pero esos planes de asesinato fueron descubiertos por el sistema de seguridad cubana personal de Castro. Después de eso, el equivalente al servicio secreto cubano detuvo cientos de atentados más contra Fidel, como los puros envenenados del 16 de agosto de 1960, en el que la División de Operaciones de la Oficina de Servicios Secretos Médicos de la CIA diseñó unos puros especiales que le fueron entregados a un agente secreto de la CIA de inteligencia estadounidense. Era una caja de los puros favoritos de Fidel Castro, pero que habían sido procesados con un veneno letal denominado botilón, con los que Castro moriría instantáneamente al momento de solo ponerse un puro en la boca. Sobre el lado de este plan, los informes desclasificados no detallan nada, aunque por el lado de la versión de La Habana,
aparentemente fueron detectados por los sistemas de seguridad cubanos. Luego, el 14 de junio de 1961, la CIA estaba de vuelta, ahora con elementos contrarrevolucionarios como el cubano Juan Bacigalupe Orrendo. El plan consistía en que cuando Castro pasara por la avenida Rancho Boyeros, sería atacado por 2 jeeps y un auto que estacionarían en un garage ubicado en el lugar y un tráiler que estaría bloqueando el camino enfrente de la ciudad deportiva, donde habrían agentes armados con metralletas y granadas. Cuando Castro pasara por la avenida Boyeros, uno de los jeeps bloquearía la vía y el otro atacaría el coche del presidente con bazucas. Y al mismo tiempo, los hombres armados ocultos en el panel abrirían fuego contra los escoltas de Fidel Castro. Pero nuevamente los órganos de seguridad del Estado cubano desmantelaron el operativo y detuvieron a casi todos los agentes del servicio secreto estadounidense que formaban parte de este plan en La Habana. Luego, vinieron las bazucas de la Universidad de La Habana en marzo de 1973. Misma historia, desmantelados, y el agente de la CIA, Ricardo Olmedo, fue también capturado. Los atentados en Chile de 1971. La CIA básicamente le dispararía a Castro con un francotirador durante su visita a ese país desde el Hotel Hilton de Santiago de Chile. Algo similar al asesinato del presidente J.F. Kennedy. Plan descubierto también por los sistemas de seguridad cubanos. De este plan de la CIA, Fidel sí se salvó de puro milagro. Otro plan de asesinato de la CIA se dio al visitar el presidente cubano una mina de cobre en las montañas, muy cerca de Antofagasta, en Chile. Un coche inutilizado en medio del camino irrumpió la vía por donde pasaría Fidel. En el automóvil había 400 libras de dinamita conectadas a un detonador eléctrico. En esta ocasión, Fidel Castro tuvo suerte, porque se empujó el émbolo, pero la dinamita nunca estalló. Y este también estuvo cerca. La CIA estuvo a nada de asesinar a Fidel Castro, diseñando un lapicero especial del que salía una aguja milimétrica casi imperceptible. Al momento de presionar la pluma, un veneno letal saldría y Castro moriría instantáneamente. La CIA preparó el dispositivo y lo envió a Cuba con uno de sus agentes. Pero miren lo que admite el propio Comité de Inteligencia del Senado estadounidense en este informe. Textualmente dice: lo más irónico es que este plan para asesinar a Castro tomó lugar en noviembre de 1963, el mismo día en que el presidente Kennedy fue asesinado en Dallas, cuando la CIA al mismo tiempo estaba ofreciendo el lapicero para envenenar a Castro. Pero la verdad, hay algo más irónico que eso en sí. Que los servicios de inteligencia cubanos salvaran ese día a su presidente y los servicios de inteligencia estadounidense fallaran en proteger al suyo. O tal vez no fallaron. De eso vamos a hablar en otro video. No me alcanzaría el día completo para terminar de leerles los más de 638 intentos de la CIA por asesinar a Fidel y cómo en todos fracasaron tan humillantemente, y la mayoría de estas fuentes no son reportes cubanos, son informes estadounidenses y medios también estadounidenses como el New York Times, The Washington Post. Pero a ver, hay algo más importante aquí. ¿Por qué la CIA fracasó? La CIA contra los servicios de seguridad cubana. Parece como si el resultado fuera obvio, pero no. Y no fueron todos suerte. Más de medio siglo de atentados, y en todos fallaron. Tal vez ningún personaje ha avergonzado tanto a la CIA como Fidel Castro, pero definitivamente siempre hubo un denominador común. Parece que era el mismo pueblo cubano, quien ante la menor sospecha le informaban a los sistemas de inteligencia cubana. De otra forma no podían tener ojos y oídos en cada rincón de la isla, sobre todo con una tecnología tan limitada. ¿Y por qué lo hacían? A pesar de que afuera de Cuba siempre tuvimos esa percepción de los medios sobre que Fidel era un monstruo, parece que su pueblo lo quería, y ellos eran quienes se encargaban de neutralizar los planes de asesinato de los líderes cubanos. Este es un tema muy controvertido, porque hay muchos cubanos desde fuera que nos hablan sobre el dolor que aparentemente Castro les causó, y muchos otros que desde Cuba lo defienden hasta el último de sus días. Pero más allá de esa polémica, lo que sí es algo que nadie puede negar
es que la CIA y el Pentágono subestimaron siempre la capacidad de los servicios de seguridad cubana y de todas las muertes que le esperaban a Fidel Castro. La que le alcanzó en su cama la noche del 25 de noviembre era la menos deseada por sus enemigos. No importa si tú eres cubano o no, realmente me interesa tu opinión. Para ti, ¿Fidel Castro fue un héroe o un villano? ¿Y por qué crees tú que la CIA falló más de 600 veces en sus intentos por quitarlo del camino? Voy a estar leyendo tus comentarios. Te veo en el próximo video.